Hay una regla no escrita dentro del código de Cuarto Milenio. El tema del exorcismo hay que tocarlo con sumo cuidado y a poder ser a estas horas ya. Porque da miedo, porque lo sabemos, muchas personas que están solas, o no solas, pero en su salón viendo la televisión, se enfrentan a imágenes que son impactantes y sobre todo a códigos que siguen generando terror. El asunto del diablo es el más oscuro para muchas personas, para mucho público, y creemos que hay que tocarlo siempre con mucha delicadeza. Pero dicho esto, la información es tan interesante, tan apasionante, que se lo vamos a contar todo con luz y taquígrafos. Verán, como veían hace un instante, el cine nos ha contado algo que parece muy de ficción: cursos para exorcistas del Vaticano. Nos hemos preguntado muchas veces qué dirán entre ellos, qué se comentarán, qué casos se pasarán unos a otros. Hombre, sabemos de los congresos del misterio, que habitualmente era mucho más interesante lo que pasaba en los pasillos que en las ponencias. Y es una de las aventuras del doctor Gaona. Me parece, de verdad, de quitarse el sombrero. No sé cómo lo ha hecho, pero él ha estado dentro del curso de exorcistas del Vaticano. Ha estado 9 días conviviendo con los hombres que combaten al diablo. Nos lo va a contar todo José Miguel. Bienvenido y enhorabuena, sinceramente. Muchas gracias, muy buenas noches. Bueno, no sé cómo, pero tú estás ahí en ese curso, todos te conocen ya, un prestigioso psiquiatra, un psiquiatra entre exorcistas. ¿Cómo te sentiste? ¿A gusto, sorprendido? Pues la verdad que quizá como cualquier persona vas con ciertos prejuicios, ciertas reticencias, ¿no? La verdad que, dicho sea de paso, soy creyente, quizá no sea especialmente practicante, pero bueno, digamos que tengo una sensibilidad especial hacia este tipo de cuestiones. Por ende, me servía para un tema personal, un tema profesional también, evidentemente, y por supuesto de crecimiento, ¿no? De aprender nuevas cosas e interrelacionarlas. Es decir, una experiencia realmente apasionante. ¿Por qué? Pues porque no se trata de un curso frío donde simplemente se expongan una serie de cosas, que sí, también se hacía. Es decir, los mejores criminólogos, la verdad, a nivel mundial, hay que dejar claro que el nivel del curso es extraordinario. Esto es algo también que hay que romper ciertos tópicos. Es decir, no podemos... Eso también sorprende, ¿verdad, José Miguel? Exacto. No podemos imaginar al típico exorcista, como en algunas películas, que es un señor muy viejito, que también los hay, de parroquias abandonadas, llenas de telarañas, ¿no? Estamos hablando de exorcistas que la mayor parte de ellos tienen 1 o 2 carreras universitarias, doctorados, una cultura realmente tremenda en muchas áreas del conocimiento, y que coinciden de muchos países del mundo, vienen de Estados Unidos, Sudamérica, de Asia, había 3 o 4 españoles también, y coinciden una vez al año en este sitio tan particular, donde comparten conocimientos, donde se les instruye, donde se construyen también protocolos de actuación, ¿no? Y veías a personas tremendamente formadas, tremendamente cultas, en principio nada supersticiosas, ni con conversaciones del tipo, por ejemplo, recuerdo una en la que uno de estos exorcistas había visto como uno de los niños levitaba 15 o 20 centímetros por encima del suelo y comenzaba a moverse como una serpiente de lado a lado de la habitación. Pero lo comentaba no con especial sorpresa. O casi cotidiano, que lo han visto más veces. No suele ser algo, la verdad, habitual en estos exorcismos, ¿no? Pero sí que puede ocurrir. Por el contrario, otro le contestaba que otro también de sus exorcizados daba prácticamente saltos dentro de la habitación, de pared a pared, como si una mano invisible lo moviese de un lado a otro. Y un tercero también hablaba de materializaciones, por ejemplo, es decir, expulsar objetos, no solamente a través de la boca, porque podría haber cierto truco de magia, sino en un momento dado a través de la piel y aparecer, romper la piel, salir fuera y ser expulsados fuera del organismo. También hay que dejar claro que podemos un poco abandonar el aspecto más llamativo. Las conversaciones realmente eran de gran profundidad teológica y había una pregunta con la que yo acudí a esta reunión que creo que para mí por lo menos era muy importante. Siempre he querido saber sobre el mal. El mal como conducta psicológica, el mal como una fuerza, el mal como un ente. Hay variaciones sutiles pero muy importantes entre estas 3 aproximaciones al problema. Yo siempre he creído, evidentemente, que es una conducta, sí, pero ello no excluye, quizá, que haya fuerzas, que haya entes, ¿no? Además, este curso
qué envidia, ¿verdad? Vuelvo a repetir. Sobre todo acceder... conviviendo además con tantos exorcistas a la vez y que cada uno tenga... Sí, porque además a lo largo de estos años de televisión y de radio, en casa tenemos numerosos libros sobre demonología que te cuentan ese tipo de historias. Algunos son muy antiguos, de los siglos XVII, XVIII, y coinciden esos fenómenos, pero te los tomas como, bueno, en estos siglos cualquier cosa podían darla como una levitación o como que fuera un aporte. Lo tomas casi como literatura, no como un ensayo. Pero claro, cuando en pleno siglo XXI se empieza a hablar de que estas cosas siguen sucediendo, es cuando te deja de repente, y más viniendo de ese tipo de personajes que tienen 2 y 3 carreras algunos de ellos y que no son tontos y que no tienen por qué estar inventando absolutamente nada. Pero es que encima esto ha ocurrido en un clima muy especial en Italia. Ha ocurrido todo esto que vamos a seguir contando en un momento en que por lo menos por las publicaciones se habla de un resurgir del mundo de lo oscuro, de lo satánico, en el país transalpino. Se habla de nuevas sectas satánicas y luciferinas y de muchos más adeptos que en anteriores años. Es cierto que desde el año 2000 está habiendo una cierta apertura en la Iglesia, en el Vaticano. Esto está saliendo a la luz, se están nombrando... ¿Que antes no pasaba? Antes no pasaba. Se están nombrando muchísimos exorcistas oficiales porque cada vez va más gente a las iglesias pidiendo ayuda y hay muchos sacerdotes que no saben cómo ayudarles. Los exorcismos menores todo el mundo los puede hacer, incluso nosotros. Los laicos podemos rezar por alguien para que esa influencia... Oraciones de liberación. Exactamente, para que esa influencia demoníaca pues desaparezca. Pero un verdadero exorcismo lleva unos pasos que hay que seguir, que tiene que ser una persona muy capacitada, que sepa lo que está haciendo, y es lo que está haciendo ahora el Vaticano. Esos cursos precisamente son para eso, para muchos de los sacerdotes que no saben qué hacer, porque incluso los sacerdotes dicen, pero si es que no nos enseñan a conocer la figura del diablo, leemos 4 libros nada más de quién era este personaje y se acabó, pero porque ¿cómo hay como nos un podemos abandono, enfrentar a ellos? De esa casuística, ¿no? No solo el abandono, sino que muchísima gente está acudiendo a los centros religiosos, a las iglesias, porque no saben qué les pasa. Y algunos de estos sacerdotes aseguran que es que las posesiones demoníacas se están multiplicando en los últimos tiempos. Hay una cosa que es fundamental, y esto daría, yo creo que hay que extenderlo en futuros programas, incluso un debate sobre el demonio y el mal, que puede ser muy interesante, sobre el diablo. Pero preguntas clave, José Miguel, tú como psiquiatra, ¿has encontrado evidencias o informaciones de cosas que no son patología psiquiátrica, que están al margen de lo que tú conoces? Esa es la piedra angular del sistema. Es decir, en referencia a lo que estabais mencionando en cualquier caso del nombramiento de exorcismos, y exorcistas también, en los últimos años también ha habido ciertas corrientes dentro del Vaticano en el que se ha intentado apartar la figura del diablo, sí, es decir, quitarle importancia. Paradójicamente, desde el punto de vista teológico de muchos teólogos, esto es justamente una de las acciones demoníacas, porque no hay nada peor que creer que el demonio no existe. Uno de sus trucos, ¿no? Uno de los trucos, desde el punto de vista teológico, es realmente el mejor de ellos. Quitar la importancia, como si no existiese, y por otro lado, convertir a ciertas cosas demoníacas, por así decirlo, en totalmente normales, ¿no? Dicho esto, hay que aclarar que estas corrientes dentro del Vaticano que han ido chocando unas con otras, afortunadamente me da la impresión que están ganando, por así decirlo, los que son partidarios del exorcismo. Hace 3 días nada más, justamente en la reunión, otro de los integrantes, de los pocos integrantes que no era sacerdote, era un policía, uno de estos policías secreta de Nápoles. Conversando con él, me contaba que, por ejemplo, el robo de la Sagrada Forma se había convertido prácticamente ya en algo usual en las iglesias napolitanas, hasta el punto que habían pues muchos policías secretas rondando las iglesias, etcétera, porque por las noches entraban a robarlo. Incluso me estuvo enseñando fotografías, las tenía en su teléfono portátil, de pequeños mecanismos que algunas personas se meten en la boca de plástico, de manera que cuando reciben la comunión la esconden, se apartan y luego la expulsan, de manera que pueden utilizarlo en las misas negras. En muchos sitios de Italia, fíjate, en muchas parroquias dejaron de dar la comunión en la mano, precisamente porque se guardaban las hostias consagradas para luego utilizarlas en lo que se llama la contramisa o las misas negras, que es hacer el ritual de la misa, pero justamente al contrario, incluso acabando pisando las sagradas formas. De lo que has visto, José Miguel, de lo que has escuchado, de las filmaciones, documentos, fotografías, porque yo no sé si como en la ficción se muestran cosas, ¿qué es lo que más te ha impresionado a ese nivel del que hablábamos, ¿no? Del nivel como psiquiatra y de decir, esto es que parece que se extralimita a lo puramente mental, que es lo que te llevas como con impacto? Por un lado, la buena formación que tienen la mayor parte de ellos en, por ejemplo, en psicopatología, casi todos, además también hay que dejar claro
que los exorcistas no reciben a las personas con la supuesta posesión demoníaca inicialmente de una manera directa, sino que pasan por diversos filtros, psicólogos, psiquiatras, muchos vienen rebotados. Gran parte de ellos son casos perdidos, por así decirlo, de la psiquiatría, que no han tenido el menor éxito con ellos, medicaciones, hospitales, etcétera. Entonces, finalmente, incluso muchos psiquiatras lo mandan al exorcista diciendo, bueno, vamos a probar, ¿no? Y dentro de esas pruebas, por así decirlo, realmente los casos son estremecedores, es decir, en algunos casos con imposiciones de manos, en otros, personas que aparentemente habían acudido al mundo de la parapsicología, que se encuentra, como es lógico, encontrado con las creencias católicas, por ruidos, por infestaciones de las casas, en las cuales también descubrí que hay exorcistas muy especializados a propósito en infestaciones. Fenómeno de infestación que no es solo la persona, sino el hogar, el que se acude a intentar liberarlo. Las infestaciones pueden ocurrir, por ejemplo, en objetos, en animales o en hogares, principalmente. Y conocí a un sacerdote, además ortodoxo, Pietro, creo que he traído alguna grabación de él, especializado prácticamente en infestaciones. Un verdadero crack de este tipo de cuestiones, que se dedica justamente a viajar prácticamente por todo el mundo a liberar casas que en un momento dado han sido malditas por algún tipo de cosas. De hecho, el padre Amorth, por ejemplo, describe, aparte de las posesiones e infestaciones, lo que él llama las vejaciones. Las vejaciones son el producto de este nuevo tipo de creencias satánicas, como la macumba, como el vudú, que en un momento dado no se utilizan para hacer el bien, sino la mayor parte de las veces para hacer el mal. Incluso cuando se utilizan para hacer el bien, suelen ser, por ejemplo, en una relación amorosa. Intentan de alguna manera secuestrar emocionalmente a la otra persona para que la otra persona pierda su libertad y poseerla, lo cual evidentemente va contra natura. En cuanto a los clásicos, ¿verdad? Tantas veces mencionados aquí. Xenoglosia, hablar en otras lenguas desconocidas. Bueno, eso que contabas ya de levitación me parece espantoso, extraordinario, pero se ha contado muchas veces en los viejos documentos. Sansonismo, titanismo, ¿no? Una fuerza descomunal. Esa violencia tremenda. ¿De eso se hablaba, de ese tipo de casos? Sí, por ejemplo, respecto al sansonismo, el caso de atendí una conversación, el caso de un niño de 12, 13 años que levantó al sacerdote tomándolo tan solo de un brazo, es decir, prácticamente a 1 metro del suelo. Es decir, estas cosas que a veces se ven en las películas, es verdad que las de Hollywood exageran y tal y cual, ¿no? Pero se dan durante los exorcismos. Y la verdad, de ser sincero, la psiquiatría al día de hoy no tiene explicación alguna. La psiquiatría al día de hoy no tiene explicación alguna. Es decir, yo cuando hablaba con ellos poníamos un ejemplo, ¿no? Que el exorcismo es como cuando los buscadores de oro en un momento dado, en un tamiz, empiezan a desechar, en este caso los casos psiquiátricos, psicológicos, patológicos, y de repente al fondo queda algo que es el meollo de la cuestión. Algo que no tiene explicación y que aparentemente tan solo obedece a fuerzas que hoy por hoy son inexplicables. De hecho, uno de los componentes de esta reunión es el jefe de neurofisiología de la Universidad de Edimburgo, es nada menos que el director de la revista Cortex, la de mayor prestigio a nivel mundial, y conversaciones con él, una de ellas además privada, él no tiene explicaciones a muchos de estos fenómenos. Algunos sí, es verdad, claro que sí, por supuesto, faltaría más, ¿no? Pero hay otros que exceden, por lo menos, los conocimientos al día de hoy. Por ejemplo, imagino que hablar en otras lenguas, ¿no? Será uno de esos. Efectivamente. Hay algunos estudios en los que se demuestra, por conocimiento del paciente de los años anteriores, que no ha tenido el más mínimo contacto con esta lengua y que, por el contrario, una vez que ocurre la posesión demoníaca, pues comienza a hablar en un lenguaje o en otro. Por ejemplo, el caso de uno de los sacerdotes, que era párroco en Estados Unidos, en el que una ciudadana polaca que acababa de llegar a Estados Unidos hacía un mes, pues comienza a hablar italiano, comienza a hablar inglés y otro tipo de lenguas, algunas aparentemente muertas, ¿no? Que este sacerdote ni siquiera podía identificar y que de hecho llevó allí grabado en un aparato, ¿no? Es decir, y además es muy curioso porque en esta reunión, además, es un tipo de encuentros. Hay sacerdotes, como es lógico, que no saben qué hacer ante esto. Entonces se dan conversaciones muy jugosas en las que unos, que tienen más experiencia, evidentemente, pues recomiendan a otros qué es lo que se puede hacer realmente para poderle ayudar. Se intercambian oraciones de liberación, de León XIII, de San Benito, algún tipo de, por ejemplo, uno de los sacerdotes me contaba
con total rotundidad, y además los demás en la mesa me lo afirmaban, que el poseído era capaz de distinguir perfectamente el agua bendita de la que no era bendita. Es decir, esto que sale en las películas es aparentemente totalmente cierto. Y otro me confirmaba además, después de haberme bendecido además un rosario que me regalaron, cómo la persona con una posesión demoníaca, introduciendo un rosario debajo de un colchón, por ejemplo, le resultaba incapaz de dormir, de estar tranquilo, hasta que finalmente, enfurecido, levantaba el colchón hasta descubrir este objeto que había sido bendecido. La eterna historia de las pruebas de los exorcistas. Que siempre se hacían, como las estampitas, meter estampitas en sobres completamente cerrados, algunas religiosas y otras que no tenían nada que ver, y sin ver ninguna. El supuesto endemoniado las conocían perfectamente. Y el agua bendita, José Miguel, para que todo el mundo lo entienda, porque claro, a veces les quema, a veces quema la piel. Dos recipientes de agua, una bendita y el otro agua normal. Sí, incluso algún sacerdote comentaba que para hacer un test realmente llevaban aparentemente en recipientes que tienen un aspecto pues más litúrgico, sagrado, el agua bendita, que no estaba bendecida, para comprobar en un momento de la reacción, y una vez más la persona podía distinguir perfectamente. Lo más llamativo de todo esto es que esas cosas que aparentemente nos las han contado de manera puntual, ayer eran las conversaciones de sobremesa. Era algo como si vamos a un congreso, o los que voy yo a veces de psiquiatría o de esto o lo otro, en el que conversas de los fármacos, de una experiencia con un paciente y tal y cual, ¿no? Es decir, era espectacular. Y eso que los exorcistas, exorcismos mayores, dicen que hacen uno o dos a lo largo de su vida, menos Amor, que parece que le llegan todos. Y fíjate, antes hablabas de Amor, y él ha hecho unas declaraciones últimamente que han revolucionado hasta dentro de la Iglesia, diciendo que es que en el interior de la Iglesia, dentro del Vaticano, hay personas que pertenecen a sectas satánicas, a sectas luciferinas, y que están perfectamente... Sí, que saben perfectamente lo que hacen, que además desde dentro están intentando hacer el mal y acabar con la Iglesia tal y como se la conoce. Gabriel Amor, siempre has traído su nuevo libro. Es el exorcista más mediático del mundo. Su último libro. Para los seguidores que se han ido acumulando en las últimas temporadas del Cuarto Milenio, decir que en el segundo año o tercero, si no me equivoco, estuvo aquí Gabriel Amor en una entrevista de 1 hora, que seguro ahora mismo por internet se puede localizar perfectamente en mi tele o en la página de 4, porque merece la pena, escuchando ahora al doctor Gaona, volver también a sentir el eco de aquellas palabras del más famoso exorcista. Él decía, por cierto, que el gran peligro, como ha dicho José Miguel Gaona, era que ya casi nadie ni los sacerdotes creían en el demonio como entidad. Ahora yo me pregunto otra cosa, hay 1000 cosas, y lo estamos tratando como noticia. José Miguel acaba de llegar, este es el material, creo que ustedes se lo merecen, pero esto sin duda tiene que ser un tema amplio, y un tema a debatir, y un tema de dossier. Exorcistas, como en la película del exorcista, que acaban siendo agredidos por los endemoniados. Es decir, exorcistas que tienen medallas por batallas contra el demonio. Sí. ¿Lo sabía? Sí, gran parte de ellos, no uno, sino gran parte, sobre todo de los que llevan ya alguna década que otra, hombre, tanto como cicatrices, pero sí que habían sido agredidos, golpeados. Es decir, de hecho, en muchas ocasiones el exorcista debe de ir acompañado de un par de ayudantes que tengan especial sensibilidad hacia este tipo de temas para darle apoyo en un momento dado, ¿no? Es decir, no solamente ya a lo mejor una retención física o que no resulte agredido. Incluso se enseña en esos cursos a los laicos qué tipo de cosas tienen que hacer ayudando a los sacerdotes. Subrayar, por supuesto, que las únicas personas que pueden practicar exorcismos son sacerdotes, y dentro de ellos los presbíteros especialmente autorizados por el obispo, ¿no? José Miguel, y una cosa importante, vemos el temario, lo imaginamos, vemos tus imágenes, y aunque sea resumiendo, es como recordar cuando uno iba a la facultad. ¿Qué temáticas se dan, cómo se distribuyen esas conferencias o charlas? ¿Son solo los exorcistas los que hablan, exponen sus casos? ¿Hay personas que intentan dar otras pruebas, otra visión? Casi todo, evidentemente, va enfocado hacia el tema del exorcismo, pero desde distintas especialidades. Hay clases de criminalística, dados por los mejores criminalistas de la Universidad de Roma, clases de psicología, de psiquiatría, de teología, clases en un momento dado semiprácticas, en el que se exponen casos y se discuten. Luego hay larguísimas tandas de preguntas de sacerdotes que se pasan la palabra, que intercambian información. Hay videoconferencia en alguna ocasión con algún otro grupo en algún otro sitio. Es decir, realmente son los mejores especialistas del mundo, no solamente en tema de exorcismo, sino en cada una de las especialidades. Es su trabajo prácticamente diario.
Y aprendes además que realmente estas cuestiones del mal quizás sean mucho más cercanas de lo que a nosotros nos pudiera parecer. Y que es posible también que pudieran tener cierta entidad propia, y que en cualquier caso, aunque no la tuvieran, esto lo digo para los no creyentes, tiene que haber un batallón de personas que se enfrenten a estas otras fuerzas que están creciendo cada día más. No sé si tanto, como dice el padre Amorth, en el Vaticano o no, pero en cualquier caso, el que haya habido fuerza dentro del Vaticano, que quieran haber hecho perder fuerza a los exorcistas, como ha pasado en la última década, o bien quitar importancia al mal y al demonio, no deja de ser un tanto paradójico. ¿Os han informado de los países donde está habiendo más boom en cuanto a sectas satánicas, sectas luciferinas, grupos que están actuando? Mira, había algunos representantes, por ejemplo, de Brasil, cual contaban cosas realmente espeluznantes de cómo han ido creciendo, ¿no? Personas aparentemente muy normales están comenzando a pertenecer a sectas satánicas. Italia, un país primordialmente católico desde hace siglos, es también víctima, pasto de todo este tipo de situaciones. En México decían que también se estaban dando innumerables casos. Por supuesto. Y estaban actuando además los criminólogos con la Santa Muerte, muchísimos casos que tienen que ver con el satanismo. Pero fíjate, hace ya bastantes años que la policía mexicana viene investigando el narcotráfico y el satanismo. Por ejemplo, los satánicos de Matamoros encontraron una cazuela, una olla llena de restos humanos que en un principio la policía no sabía qué era, no sabía si se enfrentaban a un asesino en serio, si se enfrentaban a personas que estaban traficando con droga, y vieron que era todo un ritual que hacían en honor al diablo, que tenía que ver las drogas, que tenía que ver también pues el asesinato, pero todo relacionado con la figura del maligno. Pero si lo más increíble del caso es que ese tipo de asesinatos rituales se está dando en países muy cercanos. En Italia, por ejemplo, había hace poco un caso también de una chica que asesinaron también dentro de un ritual satánico. Es decir, el mal como tal existe dentro de nosotros, por alguna fuerza determinada o por lo que sea. Pero no es menos cierto que hay personas que, aparentemente sin sufrir ningún tipo de patología psiquiátrica, cambian radicalmente su conducta. Y es ahí el meollo, una vez más, de la cuestión. Cambian radicalmente su conducta hacia realmente, totalmente, 180 grados, hacia el mal. Y convierten al mal como el eje central de su vida. Y esta es la cuestión principal. Un psiquiatra 9 días con los exorcistas, viviéndolo en profundidad, con autenticidad, acudiendo a una serie de informaciones que son tabú para la inmensa mayoría del público, hay que decirlo, y que desconocemos también la inmensa mayoría de los periodistas. Y por último, y aunque sea muy brevemente como colofón, y repito que ampliaremos este asunto, José Miguel, el psiquiatra, el científico como tú, vuelve de este lugar transformado. La idea del diablo, del maligno, ¿cobra diferente postura a partir de ahora? De alguna manera sí. Es decir, yo siempre recuerdo una entrevista de un compañero mío en otra televisión en la que le preguntaba al entrevistador una y otra vez acerca de un caso que había sucedido de un asesino en serie en España, por qué ocurría, por la psique, por la patología, bien, porque era un psicópata, y el entrevistador seguía apurándole, y finalmente el psiquiatra, un compañero además nada creyente, porque le conozco personalmente, se derrumbó y dijo: es que el mal existe, la maldad existe. Y ahí quizá una de las cosas que hoy por hoy la psiquiatría no ha podido explicar, la maldad. En los límites de la psiquiatría, del conocimiento de la mente humana, está ese umbral tenebroso. Ha penetrado en él José Miguel Gaona. Repito la enhorabuena, José Miguel, y si te parece, aunque el tema sea crudo, es tan interesante, podíamos hacer ese debate. Lo vuelvo a decir, porque hay posturas muy encontradas y seguro que tu información es clave para dar nueva luz sobre todo eso. Gracias por la investigación y gracias por traer este material a Cuarto Milenio. Es un honor. Gracias, José Miguel, de verdad. Trabajo